Capítulo 45. Empecé con un gran cansancio y un extraño dolor en los huesos, como si muchos policías me hubiesen estado aporreando con sus latis, contará Hazaripal. Yo suponía que probablemente era la vejez que se anticipaba un poco, como sucede con muchos de los que tiramos de los rickshaws. En Calcuta, hasta las hojas de los árboles de las plazas caen antes que en el campo. Luego noté un calor raro en el pecho. Hasta cuando estaba parado esperando a los clientes sentí ese calor que me empapaba de sudor todo el cuerpo. Era curioso porque estábamos en invierno y bien sabe Dios que en Calcuta puede hacer tanto frío en invierno como calor en verano. Aunque me quitara el viejo chándal que me dio una cliente de Wood Street a la que llevaba todas las mañanas hasta su parada de autobús, seguía teniendo frío. Tal vez había pillado la enfermedad del mosquito. Según Chomotkar, mi compañero, el taxista, esta enfermedad produce grandes escalofríos. Él la había tenido y se curó tomando unas pastillitas blancas. Me trajo un montón envueltas en un trozo de periódico y me dijo que tragara 2 o 3 cada día. Empezamos el tratamiento con una botella de Bangla. Chomotkar aseguraba que el Bangla era una medicina que lo curaba todo, pero me parece que se equivocaba, porque seguí sudando como un condenado. Y sobre todo, aquel calor en el pecho llegó a ser como una verdadera quemadura, hasta el punto de que cada vez que respiraba sentía dolor. Cada vez que subía un cliente, aunque fuese un peso ligero como un colegial, al cabo de 2 o 3 minutos tenía que detenerme para recobrar el aliento. Un día tuve miedo de verdad. Era en Park Street. Había estacionado mi rickshaw para ir a comprar unos bidi bajo las arcadas, cuando de pronto, al pasar ante la pastelería Flurry's, me vi en el cristal del escaparate. Durante un segundo me pregunté quién era aquel viejo que veía reflejado allí entre los pasteles, con las mejillas hundidas llenas de barba, aquel cráneo cubierto de cabellos blancos. De pronto vi a mi padre la mañana en que me bendijo antes de irnos a Calcuta. Nunca olvidaré aquella visión. Por la manera que tenía de mirarme, desde hacía algún tiempo comprendí que también mi mujer se alarmaba por mi salud. Prestaba más atención que nunca a mis gestos y a mis palabras. Parecía como si acechase los menores detalles que pudiesen tranquilizarla, demostrarle que me encontraba bien. De ahí, sin duda, la solicitud inhabitual que mostraba cada vez que yo manifestaba el deseo de hacer el amor. Era curioso. Cuanto más abrumado estaba de fatiga, más ganas sentía de tener relaciones con mi mujer, como si toda la savia de mi cuerpo agotado se refugiase en el órgano de la reproducción. Por otra parte, mi mujer no tardó en anunciarme que esperaba un hijo. Esta noticia me produjo tal alegría que durante varios días no volví a notar ni el cansancio, ni el frío, ni el sudor. Pero después las cosas se agravaron brutalmente. Un día en que acababa de cargar a un marwari con un montón de paquetes, me vi obligado a detenerme y a dejar las varas. Algo se me había atascado en el pecho. No podía respirar. Caí de rodillas. El marwari era un buen hombre. En vez de insultarme y de llamar otro rickshaw, trató de hacer que recobrara el resuello dándome fuertes palmadas en la espalda. Sentí algo caliente que me llenaba la boca. Escupí. El marwari miró el escupitajo e hizo una mueca. Me tendió un billete de 5 rupias y trasladó sus paquetes a otro rickshaw. Cuando se alejaba, me hizo una señal con la mano. Me quedé allí un buen rato antes de volver a levantarme, pero al escupir me sentía más aliviado. Poco a poco volví a respirar regularmente y pude reunir fuerzas como para volver a ponerme en marcha. No iba a ser hoy el día que el Dios viniese a buscarme. Mi mujer se puso a sollozar cuando le conté el incidente. Las mujeres son como los animales. Sienten la tempestad antes que los hombres. Me mandó que fuese inmediatamente a ver un CAC para que me vendiese drogas. Un CAC solo pedía 1 rupia o 2, mientras que un médico de verdad que había ido a la escuela había que darle 5 o 10 veces más. Pero antes de ir en busca del CAC, mi mujer sugirió que llevara unas ofrendas al templo para conjurar a la ogresa Surpanakha, responsable de numerosas enfermedades. Puso sobre un plato un plátano, pétalos de jazmín y el equivalente a un puñado de arroz, y fuimos al templo, donde entregué al brahman el billete de 5 rupias que me había dado el marwari. Recitó unos mantras, depositamos nuestras ofrendas al pie de la estatua de Ganesh y encendimos varios bastoncillos de incienso. Cuando el dios con cabeza de elefante desapareció tras una cortina de humo, nos retiramos para dejarle que aplastara a la ogresa con su trompa. Al día siguiente me vi con fuerzas suficientes como para volver a coger las varas de mi rickshaw.
Una ola de intenso frío cayó entonces sobre el norte del país. El asfalto de las calles de Calcuta, bajo la planta de nuestros pies desnudos, se volvió tan frío como ardiente. Era durante la peor canícula de antes del monzón. Las noches eran terribles. Aunque nos apretáramos unos contra otros en una caja de pescado salado, el frío nos mordía la piel y los huesos con dientes más puntiagudos que los de un cocodrilo. Las pociones del CAC de Wesley Street debían de contener sustancias milagrosas, porque bastaron 2 frascos para calmar en pocos días el dolor de los huesos y el calor de mi pecho. Estaba seguro de que pronto iba a poder volver ante la pastelería Fluris y mirarme sin miedo en el escaparate. Entonces tuve una extraña picazón en el fondo de la garganta que provocaba unas toses incontenibles. Era una tos seca y dolorosa. Se hizo cada vez más fuerte, hasta sacudirme como un cocotero durante un tornado, para dejarme al fin completamente extenuado. Claro que esos accesos de tos entre los rickshaws Wallace son una música tan familiar como el sonido de sus cascabeles. A pesar de que todo era una experiencia aterradora, demostraba que el Dios no había escuchado mi plegaria.